Soy Ramiro Sebasco y voy a arrancar a defender el trabajo final de la materia Infraestructura de Redes 2 de la profesora Soledad Acevedo. Y junto con la profesora Soledad Acevedo, el profesor Fabián Maffei, acompañando a la profesora Soledad Acevedo y el profesor Matías Pereira. Voy a arrancar hablándole de la capa física y de la capa de enlace de datos. Lo que tiene la capa física, lo que tiene la capa física es la capa que tiene la transmisión de los números binarios, como sería de los 1 y los ceros. También lo que tiene la capa física también tiene la interconexión de los sistemas abiertos. También lo que tiene la capa física tiene también sistemas abiertos. También tiene la comunicación entre los medios, viene a ser la comunicación de los binarios, viene a ser la comunicación de los números binarios, que sería cuando se transmite en 1 y ceros, es cuando se comunica, viene a ser el Wi-Fi, cuando es transmitido y es llegado por el medio del cableado a un router o un switch. También esa sería la comunicación de los números binarios, que también lo ofrece entre los nodos de la conexión de una red, que sería que la comunicación binaria también transmite entre dos nodos a una conexión de una red. Esa sería la capa física. También voy a arrancar a hablarle del PDU de la capa física. El PDU de la capa física sería los bits. Los bits serían cuando se transmiten en número binario, que sería en 1 y ceros. Eso sería el PDU de la capa física. Ahora después voy a arrancar a hablarle de los medios guiados y los medios no guiados. Ahora voy a arrancar hablándole del cable par trenzado. Lo que tiene el cable par trenzado son dos conductores eléctricos que están entrelazados para anular la interferencia, que sería por los campos electromagnéticos. Lo que tiene, al ser esos dos conductores entrelazados eléctrico, lo que envía es el pulso de electricidad, que sería la transmisión del internet por medio de, al estar entrelazados, esos dos conductores eléctricos envían electricidad, como repito, para que eso sea la conexión del internet del cable par trenzado. También lo que tiene el cable par trenzado es que al estar esos dos conductores entrelazados, al estar entrelazados esos conductores, puede ser que al estar entrelazados es difícil que reciba interferencia por los campos electromagnéticos. Por si no estuvieran entrelazados, no se podría mandar por la electricidad que envía el Wi-Fi. Ese sería el par trenzado. Y lo que tiene el par trenzado, que también tiene pareja de colores, que después voy a pasar a enumerar la pareja de colores del par trenzado. Pero también lo que tiene el par trenzado, que por ahí puede también recibir interferencias por los campos electromagnéticos. Voy a arrancarle ahora hablando del cable de fibra óptica, que es el cable más utilizado en la internet, porque no tiene como el cable par trenzado y el cable coaxial, que tiene viene a ser interferencias por los campos electromagnéticos. Lo que tiene el cable de fibra óptica es un cable que está compuesto por un vidrio plástico, que es por donde se transmite los pulsos de luz, que es por donde se transmite el Wi-Fi. El pulso de luz, que sería un láser o un LED. Lo que tiene el cable de Wi-Fi, como le repito, al hacer un cable de plástico vidrioso, o sería de un hilo delgado transparente de plástico o vidrioso, que es por donde se puede transmitir el Wi-Fi, que ese Wi-Fi es transmitido
por medio de un láser, viene a ser por medio de secuencia de una luz, que esa luz puede ser transmitida por medio de un láser o un LED. Lo que tiene el Wi-Fi, que es transmitido por el de fibra óptica, es más rápido y es más eficiente en comparación de el par trenzado, el cable par trenzado y el cable coaxial o el cable de cobre. Porque tiene que el cable de fibra óptica, al ser un hilo delgado de plástico o vidrio transparente, por ahí pueden mandar pulso de luz electromagnéticos. Pulso viene a ser un pulso de luz. Ese pulso de luz es por donde se transmite el Wi-Fi, viene a ser el internet, que sería por donde se pasarían los datos. Voy ahora a arrancar a hablarle de los medios no guiados. Lo que tiene los medios no guiados es la forma de mandar el internet por ondas electromagnéticas. Sería por ondas de radio, onda de microondas, onda de Bluetooth. También lo que tiene que el Wi-Fi es un Wi-Fi inalámbrico, comparación del cable coaxial o el cable de fibra óptica, que es por medio cableado. Esto es por medio de ondas, que esa onda es captada por un satélite, que ese satélite, al recibir los datos, después termina mandando la señal, que esa señal es recibida por un microondas o por una radio o por un viene a ser Bluetooth o viene a ser infrarrojo. Eso sería el Wi-Fi, viene a ser por ondas electromagnéticas. Esa sería la señal. Cuando se codifica sería el número binario, que es por donde mandaría el Wi-Fi, se transformaría en señal de ondas electromagnéticas, que eso sería por donde se transmite el Wi-Fi, que sería enviado, como se dice, a un microondas o a un satélite, que le envía del satélite al microondas el Wi-Fi para que después sea transmitido por el microondas o por onda de radio o por Bluetooth. Voy a arrancar hablándole de los medios. Sería como los medios guiados, que serían los medios en forma de cable. Los medios guiados serían los cables, como sería el cable de cobre, cable de par trenzado, cable coaxial y cable de fibra óptica. Ahora voy arrancando hablándole del cable de cobre. Lo que tiene el cable de cobre es que envía un pulso eléctrico a la interfaz de la red. Ese sería el cable de cobre. Lo que tiene también el cable de cobre, que está compuesto por un cable de cobre y lo cubre una malla de aislamiento que protege al cobre, que está embutido dentro de la malla, y lo protege una malla negra, viene a ser un aislamiento negro. Ese es el cable de cobre. Que sería que el cable de cobre es el medio por donde se transmite el internet, que sería el Wi-Fi. Voy a arrancarle hablando del cable coaxial. Lo que tiene el cable coaxial, tiene el núcleo metálico. Alrededor de ese núcleo metálico también tiene una malla de aislamiento, que es lo que lo protege, y también lo rodea, sería como que lo rodea un cable negro de cobre. Ese sería el cable coaxial. Lo que tiene también el cable coaxial, que es más utilizado para las televisiones, viene a ser para el medio de internet, pero también es más utilizado para la televisión. Viene a ser cuando conecta un DVD